Muy buenas tardes. Con este nuevo equipo vamos a realizar una clase de economía. El tema es el comercio internacional. Es un tema que también aparece en otros libros o también puede llevar el título de comercio exterior, sector externo o negocios internacionales. Todo es el mismo tema, el comercio mundial. En primer lugar hay un concepto ¿qué es el comercio internacional? Es el conjunto de los intercambios, de los negocios, de las transacciones y de las operaciones de compra-venta, importación, exportación de bienes y servicios entre un país y el resto del mundo, ¿no? Entonces el comercio internacional es esa ida y venida de bienes y servicios entre un país y el resto de la comunidad internacional. Por ejemplo, el comercio internacional de Perú con todos los demás países europeos, sudamericanos, asiáticos. Es la definición de comercio internacional. ¿Por qué existe el comercio internacional? ¿Por qué los países tienen que recurrir al extranjero para comprar cosas? Sencillamente porque hay países que no se autoabastecen. Estoy empleando las propias palabras que están en la separata. No son palabras mías. Son palabras y conceptos que están en la separata. Lo que dice ahí es que el comercio internacional se debe a que hay países que no se autoabastecen. En otras palabras, son países que tienen insuficiencia de recursos. Son países que tienen escasez y tienen que recurrir a otros países que sí tienen ventajas, que tienen superproducción, que tienen abundancia. Entonces, lo que le falta a uno, lo consigue en otro lado, y el que tiene más también vende al que tiene menos. Y así se produce el comercio internacional. Los países que le falta algo, tienen escasez, pueden ir a buscar productos a cualquier lugar del mundo. Y también los países que tienen abundancia buscan mercados para vender en cualquier lugar del mundo. Pues bien, justamente después vienen dos teorías que tratan de explicar por qué existe el comercio internacional. Hay una teoría que se llama de las ventajas comparativas. La teoría de las ventajas comparativas. La otra teoría se llama la teoría de las ventajas competitivas. La primera dice lo siguiente: ¿por qué los países buscan productos fuera de su país o en el extranjero? La primera dice que se debe a que la naturaleza a algunos países los ha favorecido. Es como decir, con un ejemplo, Venezuela tiene
abundante cantidad y reservas de petróleo. Los venezolanos están nadando en petróleo, tienen una abundancia tremenda, pero Chile no tiene nada. Chile no tiene petróleo, no tiene gas, ahora le vamos a vender el gas, de camisea también a los chilenos. Entonces ahí hay una ventaja comparativa. La naturaleza lo ha favorecido a Venezuela, a Chile no. Entonces ahí Chile tiene que comprarle a Venezuela. Y entonces la ventaja comparativa es, ¿no?, lo que un país tiene en abundancia y el otro no tiene nada. Y así podemos poner muchísimos casos. Por ejemplo, el plátano, esa fruta, no, la banana, es el principal producto de exportación ecuatoriano. A propósito, ahora en la Feria del Libro que se está llevando acá a cabo en Lima, el país invitado es Ecuador. Está exponiendo su material bibliográfico con gran brillo. Bueno, el plátano no crece en Europa, por ejemplo, pero los europeos necesitan esa fruta, les gusta esa fruta, necesitan consumir esa fruta. Entonces, ahí, por ejemplo, Ecuador tiene una ventaja comparativa con respecto a, ¿no?, Alemania, España, Italia. Ellos no tienen ni siquiera un árbol de plátano. Entonces es una ventaja comparativa, ¿no? Pero también hay al revés, ¿eh? Claro, los europeos tienen muchas ventajas comparativas con respecto a nosotros. Los japoneses, por ejemplo, producen electrodomésticos en grandes cantidades, electrónicos, electrodomésticos. Nosotros no producimos nada. Esa es una ventaja comparativa. La lana de vicuña también, por ejemplo, la lana de vicuña es un producto único del Perú y de Bolivia, digamos. Otros países no tienen posibilidades de tener vicuñas y tampoco la lana de la vicuña. Entonces es una ventaja comparativa de nosotros. Y así podemos poner muchos casos. El mango, por ejemplo. Nosotros tenemos el mango, en Europa no hay ninguna planta de mango, pero a los europeos les gusta el mango. Entonces los mangos piuranos son exportados a Europa. Bueno, esas son las ventajas comparativas. Más bien, la teoría de las ventajas competitivas significa otra cosa. Con un ejemplo, tal vez podamos explicarlo mejor. Por decir así, ¿Perú produce libros? Sí produce libros. Aquí también hay editoriales, se producen libros. ¿Colombia produce libros o no? También produce libros. Colombia también produce libros. ¿Quién produce más rápido, a menor costo y de mejor calidad? ¿Perú o Colombia? Entonces inmediatamente vemos que Colombia produce pues inmensas cantidades de libros a precio de costo, un bajísimo costo, de una buena calidad. Inclusive, ¿no?, aquí el gobierno peruano, por ejemplo, ha contratado a esa editorial colombiana Norma, a la editorial Norma, que publica diccionarios, libros, todo. ¿Por qué? Porque el gobierno, por más nacionalista que sea, tiene que ahorrar millones, pues, porque los colombianos fabrican más barato, más rápido, ¿no?, y a menor costo. Entonces la ley de la economía es así: por más nacionalista que seas, tienes que comprar donde está más barato para ahorrar millones. Además tiempo, porque de repente tú mandas a hacer los libros aquí a los peruanos con todo el esfuerzo que puedan hacer ellos y dice, a ver, quiero los libros, no, quiero 20 millones de libros, porque ahora el gobierno está dando libros a los colegios. Entonces el gobierno manda a hacer los libros a una empresa. Quiero 20 millones de libros para repartirlos el 1 de marzo del 2011, pero los libros los quiero el 15 de febrero, exactamente. Hay empresas peruanas que no cumplen con la fecha. El libro te lo entregan en junio, julio, cuando ya va a terminar el año escolar. Los colombianos te lo cumplen en la fecha, porque tienen capacidad de producción.
tecnología y a menor costo y también de buena calidad, buen papel, porque ellos tienen papeles. Entonces esa es la ventaja competitiva, ¿no? Perú y Colombia producen libros, pero ¿quién lo hace con más competitividad? ¿Quién lo hace más rápido, más barato y de mejor calidad? El colombiano. Y no solamente los colombianos, los españoles también, esa editorial Santillana, que seguramente ustedes las habrán visto, a Santillana, Alfaguara, los argentinos también producen muchos libros, los mexicanos. Ahora que ingresen ustedes a la universidad van a ver que los textos universitarios son de México, la mayoría españoles. ¿Por qué? Porque producen en grandes cantidades y también tienen otra política editorial. Libros de autores internacionales aquí en Perú, por ejemplo, no hay. Acá no compramos derechos. Los españoles sí compran derechos. Los españoles, los mexicanos, los argentinos compran derechos de grandes filósofos, economistas y pueden publicar sus libros. Bueno, esa es una ventaja competitiva, ¿no? Un último ejemplo sería, digamos así, Perú y Chile producen manzanas. Perú produce manzanas, Chile produce manzanas. Pero ¿quién produce en mayor cantidad, a mayor velocidad y a menor costo? ¿Perú o Chile? Chile, pues Chile es una potencia en manzanas, vende manzanas a todo el mundo, a nosotros también. La manzana chilena se vende acá en el Perú desde hace 70 años. Vayan al mercado de frutas si quieren, van a ver ahí varias empresas chilenas que envían sus manzanas y de buena calidad también. Y bueno, el costo también, ¿no? Es competitivo. Perú también produce manzanas que pueden ser más ricas, pero no en gran cantidad, es muy irregular, no hay una tecnología para darle forma, ¿no?, final de calidad al producto, porque la mayoría de ellos son pequeños agricultores que no tienen tecnología. Bueno, entonces ahí termina esto de las teorías de las ventajas comparativas y competitivas. Después viene otro tema que se llama formas del comercio internacional. Es algo muy simple, ¿no? Formas. Las dos formas más conocidas pues son, ¿no?, la exportación y la importación. Y la importación. ¿Qué es exportar? Exportar es vender al extranjero, enviar productos, colocar productos fuera de tu país. Importar más bien es traer productos, comprar, adquirir. La exportación y la importación. Después hay otro tema que se llama elementos. Elementos del comercio internacional. Es como decir, lo que no puede faltar en el tema del comercio internacional. ¿Cuáles son esos elementos? O conceptos o materiales. El primero es las divisas. ¿Qué cosas son las divisas? Las divisas son dinero autorizado, dinero certificado para hacer compras en el extranjero. O sea, las divisas son monedas, son valores aceptados internacionalmente. Porque, por ejemplo, si tú quieres comprar 10 grúas, no vas a llevar el dinero pues en un maletín, ¿no? Los dólares, los soles, ¿qué cosas vas a llevar en un maletín?
Ni siquiera llegas al Callao y te pueden asaltar ahí. O sea, para comprar internacionalmente hay un documento que se llama divisas. Esas divisas se compran. Tú das dólares, te dan esas divisas. ¿No? Das soles, compras divisas. Es una chequera nada más, pero aceptados internacionalmente. La divisa puede ser en euros, en libras esterlinas, el yen japonés, en dólares. Claro, porque por ejemplo, si tú vas a comprar a Indonesia, tú no vas a ir con soles a Indonesia, ¿no? Tú no vas a llevar tus nuevos soles a Indonesia. Y los indonesios tampoco no te van a vender en su moneda, en la rupia indonesia. Entonces tiene que haber una moneda internacional para comprar y vender. Esas son las divisas. Otro elemento del comercio internacional, aparte de las divisas, son las reservas internacionales, las reservas que tiene que tener un país. Justamente las reservas son para comprar en el extranjero. Eso lo tiene el BCR. Eso ya lo vimos en la clase anterior, funciones del BCR. Administrar, centralizar las reservas internacionales. Por ejemplo, tú quieres comprar 20 tractores en Italia. Entonces vas con tu dinero peruano que has ganado aquí, vas al Banco Central de Reserva, lo cambias por divisas y vas y compras los tractores. Se supone que el Banco Central de Reserva tiene reservas internacionales o divisas. Otro concepto que hay que tener en cuenta es el tipo de cambio. El tipo de cambio. El tipo de cambio es un elemento del comercio internacional porque para hacer transacciones es necesario conocer la cotización de la moneda. Continuamos. Aquí un elemento del comercio internacional son los giros DEG, que significa derechos especiales de giro. Son como autorizaciones, avales o créditos que los entrega el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que es como un banco internacional. O sea, cuando un país no tiene para comprar, cuando no tiene para importar cosas, por ejemplo, el Perú, supongamos que necesita vacunar a 6 millones de niños. El Ministerio de Salud no tiene pues dinero para comprar 6 millones de vacunas. Entonces, recurre al FMI.
que le gira un cheque. A eso se llama derechos especiales de giro. Son como avales, garantías o créditos para el comercio internacional. Y finalmente están los aranceles, una palabra que tampoco no puede faltar en el comercio internacional. Los aranceles. ¿Qué cosa son los aranceles? ¿No? Son impuestos a los productos importados. Acá tienen que aprenderse una pequeña fórmula. A mayores aranceles, ¿no?, menores importaciones. Claro, o sea, cuando los impuestos a los productos importados son altos, ya la gente se desanima. Ya no, te sale caro importar. Más bien, cuando los aranceles están bajos, entonces la gente importa más. Por ejemplo, actualmente en la política económica de este país, los aranceles están bajísimos. Por eso que podemos importar de todo. Todo es importado, los supermercados están llenos de cosas importadas. El presidente peruano que puso los aranceles más altos de todos los tiempos, digamos, fue Velasco. Velasco puso los aranceles, y además Velasco prohibió también ciertos productos importados. Pero Velasco hizo eso ¿para qué? Si tú pones aranceles altos a los productos importados, entonces ya no vas a comprar en el extranjero, pues vas a comprarle al empresario peruano. Y eso funcionó un tiempo, sí. Claro, porque los aranceles eran tan altos que si tú comprabas un auto, los impuestos valían más que el propio auto. Claro, es como decir, si el auto costaba $15.000, el auto importado te costaba como $45.000. Ya nadie se animaba a comprar autos importados. Ahora más bien todos los autos son importados, porque los aranceles son bajísimos. Bueno, entonces no se olviden, a mayores aranceles, menores importaciones, ¿no? A menores aranceles, mayores importaciones. O sea, es una relación inversa, ¿no? Pues bien, vamos a comprimir más el tema. Lo que viene a continuación ya es la balanza de pagos. La balanza de pagos. ¿Qué cosa es la balanza de pagos? Es una figura, es una idea, ¿no? Es la idea de una balanza, esa balanza no existe en la realidad, pues. Pero es una idea para tratar de comparar, para sacar un balance o una estadística entre las exportaciones y las importaciones que realiza un país con otro. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra balanza Perú-Chile? ¿Cuál es nuestra balanza Perú-Bolivia? ¿Cuál es nuestra balanza Perú-Estados Unidos? Entonces, supongamos así, en el 2009, ¿hemos exportado más o hemos importado más de Chile? Entonces ahí es una balanza que pesa, ¿no? Si hemos importado más, entonces la balanza, ¿no?, pesan más las importaciones. Si hemos importado más de Chile, entonces estamos perdiendo. Porque importar significa perder, comprar. Exportar más bien significa ganar. Entonces, esa es la balanza. Luego viene otro concepto, que es la balanza comercial. La balanza comercial registra todos los productos, bienes o mercancías importadas o exportadas. Es decir, ropa, zapatillas, vinos, autos, medicinas, todo eso lo registra la balanza comercial. Es como decir, la balanza comercial registra bienes, perfumes importados, ropa importada, medicinas, libros importados, herramientas importadas, todo eso lo registra la balanza comercial. Más bien la balanza de servicios registra servicios profesionales, servicios, o sea, es como decir, si tú contratas a un ingeniero para que arregle los radares en el Perú, o si contratas por ejemplo, los espectáculos, esos espectáculos que han venido aquí al Estadio de San Marcos,
Y todos los demás espectáculos se registran ¿en dónde? En la balanza de servicios, porque es como un servicio de espectáculos. A veces también por ejemplo, marcarían el nuevo entrenador ¿de qué? De la selección, ¿no? Marcarían el nuevo entrenador de la selección peruana. Ese es un servicio importado. Cualquier conferencista que tú invites del extranjero pagándole también es un servicio. Y también está el flete. ¿Qué cosa es el flete? Servicio de transporte. Si tú quieres traer, por ejemplo, 1000 autos de Corea, tienes que contratar un servicio de transporte marítimo. Eso se llama flete. Eso es un servicio también, servicio de transporte. Si tú quieres traer, por ejemplo, 200.000 toneladas de trigo de Estados Unidos, tienes que contratar un flete, un barco que transporte todo eso. Y después también está la balanza en cuenta financiera. La balanza en cuenta financiera. ¿Qué cosa registra esta balanza? Esta balanza registra los capitales que han entrado o salido del país. Por ejemplo, si en el quinto examen yo te pregunto, Scotiabank, una empresa financiera de Irlanda, ha invertido 10.000 millones en el sistema financiero peruano. ¿En qué balanza se registra eso? ¿En la balanza comercial, en la balanza de servicios, en la balanza en cuenta financiera o en la balanza de pagos? Tienes que marcar ahí balanza en cuenta financiera. Porque todos los capitales importados, sean especulativos, porque Scotiabank ha invertido en banca nada más, pero hay otros capitales también productivos. Por ejemplo, todos esos capitales que han invertido en Camisea, todas esas nuevas inversiones en minería, todas esas nuevas inversiones en el Metropolitano, por ejemplo. Todo eso es registrado en la balanza en cuenta financiera. Y también, si ha salido algún capital de Perú, también se registra ahí. Por ejemplo, tengo entendido que Cementos Lima, ¿no?, que es una empresa que fabrica cemento, ha instalado una fábrica de producción de cemento en Chile. Por ejemplo, eso también va en la balanza de cuenta financiera. Pues son inversiones peruanas en Chile. Bueno, y después también hay otro aspecto, hay otro punto que se llama el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Es como un banco, es un organismo multilateral, es un fondo que lo han formado, ¿no?, muchos países miembros. ¿Y sirve para qué? Acuérdense de este concepto. Sirve para mantener la estabilidad monetaria. Es como decir, sirve para mantener estable la economía de los países. Si a un país le falta plata, el FMI le presta. Corrijan ahí en su separata, el FMI no se forma en 1994, se forma en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque las guerras, ¿por qué son? Las guerras son por las crisis económicas. Los países entran en crisis, viene el hambre, viene la miseria, viene la revolución, viene el Che Guevara, Fidel Castro, viene el socialismo, el comunismo, entonces ahí viene la guerra entre todos. Entonces el FMI dice, no, para que no haya crisis, vamos a asesorar, vamos a prestar a los países, ¿no?, para que mantengan una economía estable y no vengan en bancarrota. Al final ha funcionado, pero lo que pasa es que el FMI hace 30 años era un banco odiado por todos los países. ¿Por qué? Porque claro, el FMI controlaba tu economía, te chequeaba al milímetro, te prestaba dinero, pero tenías que cumplir con unas obligaciones terribles. Inclusive te ordenaba, por ejemplo, ya
No inviertas en educación, no inviertas en pistas, no inviertas en esto, estás gastando mucho. Claro. Ahora también, todos los años visita una misión del FMI, visita todos esos países. Nosotros todavía dependemos del FMI. Hace como 3 meses ha venido a hacer un chequeo de la economía peruana. Pero entonces no se olviden, el FMI presta ¿para qué? Para estabilizar la moneda, si tu moneda se está cayendo, porque si tu moneda pierde valor quiere decir que tu país está en crisis. Y también si te falta plata, te presta para equilibrar la balanza de pagos. O sea, es como decir, te presta para la deuda externa, te presta para comprar, ¿no? Productos que te faltan. Finalmente viene otro tema que se llama el Producto Bruto Interno. Con eso terminamos. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno es la suma total de lo producido en el país durante un año. Es la suma total de los bienes y servicios producidos durante un año en un país determinado. Por eso le dicen bruto, porque es la suma total, sin descontar nada. Pero cuando tú le descuentas al Producto Bruto Interno, tú le descuentas lo que los extranjeros envían a su país, porque eso no entra en la cuenta, ¿sí o no? Lo que ganan los chilenos, lo que ganan los españoles, todo lo envían a su país. Eso no se queda en el Perú. Entonces tienes que descontarle, ¿no?, las ganancias extranjeras. Cuando tú le descuentas eso, ahí cambia de nombre. El PBI se convierte en Producto Nacional Bruto, ¿no? Si al PBI le descuentas lo que los extranjeros, ¿no?, envían a su país, entonces se vuelve el Producto Nacional Bruto. Pero además hay otro descuento. Si al Producto Nacional Bruto tú le descuentas la depreciación, ¿qué cosa es la depreciación? Es un factor, un coeficiente económico que sirve para calcular cómo se desvalorizan las cosas. Todas las cosas se desvalorizan y eso hay que calcularlo. Entonces, si al Producto Nacional Bruto tú le restas la depreciación, entonces se convierte ya en otro concepto, en el Producto Nacional Neto. Ahí está escrito en su separado. Producto Nacional Neto. Hasta ahí es lo que abarca para ustedes. Solamente quedaría por decir lo que significa la deuda pública total. ¿Qué cosa es la deuda pública total? Es la deuda del Estado con los extranjeros y con los peruanos. La deuda pública es lo que debe el Estado a los extranjeros y a los peruanos. Por eso se dice que la deuda pública es externa e interna. La deuda externa es lo que le debemos a la banca extranjera, a la banca internacional, ¿no?, a los bancos privados, ¿eh? Más bien la deuda interna es lo que le debemos a los peruanos, lo que el Estado debe a los peruanos. Se supone que la deuda externa es, pues, la deuda externa ahora asciende a 20.000 millones aproximadamente. Es más que la deuda interna. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado ese reclamo que están haciendo los trabajadores del FONAVI, ¿no? Los trabajadores están haciendo un reclamo al Estado peruano, que les devuelvan su dinero. ¿Esa es deuda externa o interna? Esa es interna, porque el Estado les debe a los trabajadores están reclamando. Esa es deuda interna. Y así hay otros casos también. La deuda externa es lo que le debemos, pues, a los bancos norteamericanos, a los bancos alemanes, a los bancos ingleses, a los bancos franceses. Finalmente, acá tienen que simplemente
acordarse de dos conceptos: el concepto de renegociación y refinanciación. Son dos conceptos utilizados para todas esas tratativas, todos esos procedimientos en el pago de la deuda externa. Más o menos la idea es la siguiente: renegociar es pedir nuevos plazos, pedir modificaciones de plazos y pedir también, ¿no?, una extensión de los intereses, una, digamos así, ¿no?, modificación de los intereses, ¿no?, nuevos plazos cuando un país no está en condiciones de cancelar o pagar o amortizar puntualmente la deuda. Pedir nuevos plazos, eso es renegociar. La refinanciación más bien significa pedir nuevos préstamos para cancelar deudas atrasadas, o sea, pedir nuevos, ¿no?, nuevos préstamos para cancelar, ¿no?, para cancelar o para resolver problemas de mora o intereses o plazos vencidos. Esto es lo más terrible, ¿no? Te prestan dinero simplemente para que pagues tu deuda. Y la deuda externa finalmente se vuelve impagable. Finalmente la deuda externa es una cadena de intereses que se vencen y te prestas para pagar intereses y así sucesivamente. Y algunos han calculado que cada peruano que nace ya tiene una deuda bajo el brazo de $14.360, porque esa es la división que se hace entre 20.000 millones y todos los peruanos. Y entonces, ¿cómo pagamos la deuda externa? La deuda externa es una cadena pesada que nos oprime y que todavía no podemos nosotros pagar y que todos los peruanos lo vamos a pagar. Tú también debes $14.360. Tú dices, no, yo no debo nada. Vas a tener que pagarlo durante toda tu vida, con impuestos, y por eso estás pagando en la PRE también, porque debería ser gratuito, si es que no tuviéramos esa carga de la deuda externa. De eso nadie habla nada ahora, porque eso es sacrosanto y si hablas algo, nos aplican sanciones. Bueno, entonces, hasta ahí es el tema. Con este, ¿no?, pequeño desperfecto técnico que hemos tenido, ya nos hemos apurado y solamente quedaría por darle las claves. Son como sigue. Vamos a hacer un cuadro por acá. La 1 es la B, 2 E, 3 B, 4 D, 5 B, 6 A, 7 C, 8 A, 9 B. Finalmente, la 10, la clave es la C. 10 es la C. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.
¿no? Lo que un país tiene en abundancia y el otro no tiene nada. Y así podemos poner muchísimos casos. Por ejemplo, el plátano, esa fruta, no, la banana, es el principal producto de exportación ecuatoriano. A propósito, ahora en la Feria del Libro que se está llevando acá a cabo en Lima, el país invitado es Ecuador. Está exponiendo su material bibliográfico con gran brillo. Bueno, el plátano no crece en Europa, por ejemplo, pero los europeos necesitan esa fruta, les gusta esa fruta, necesitan consumir esa fruta. Entonces, ahí, por ejemplo, Ecuador tiene una ventaja comparativa con respecto a Alemania, España, Italia. Ellos no tienen ni siquiera un árbol de plátano. Entonces es una ventaja comparativa, ¿no? Pero también hay al revés, ¿eh? Claro, los europeos tienen muchas ventajas comparativas con respecto a nosotros. Los japoneses, por ejemplo, producen electrodomésticos en grandes cantidades. La teoría de las ventajas comparativas. La otra teoría se llama la teoría de las ventajas competitivas. La primera dice lo siguiente: ¿por qué los países buscan productos fuera de su país o en el extranjero? La primera dice que se debe a que la naturaleza a algunos países los ha favorecido. Es como decir, con un ejemplo, Venezuela tiene abundante cantidad y reservas de petróleo. Los venezolanos están nadando en petróleo, tienen una abundancia tremenda, pero Chile no tiene nada. Chile no tiene petróleo, no tiene gas, ahora le vamos a vender el gas, que camisea también a los chilenos. Entonces ahí hay una ventaja comparativa. La naturaleza lo ha favorecido a Venezuela, a Chile no. Entonces ahí Chile tiene que comprarle a Venezuela. Y entonces la ventaja comparativa es palabras y conceptos que están en la separata. Lo que dice ahí es que el comercio internacional se debe a que hay países que no se autoabastecen. En otras palabras, son países que tienen insuficiencia de recursos, son países que tienen escasez y tienen que recurrir a otros países que sí tienen ventajas, que tienen superproducción, que tienen abundancia. Entonces, lo que le falta a uno, lo consigue en otro lado, y el que tiene más también vende al que tiene menos. Y así se produce el comercio internacional. Los países que le falta algo o tienen escasez, pueden ir a buscar productos a cualquier lugar del mundo. Y también los países que tienen abundancia buscan mercados para vender en cualquier lugar del mundo. Pues bien, justamente después vienen dos teorías que tratan de explicar por qué existe el comercio internacional. Hay una teoría que se llama de las ventajas comparativas. Muy buenas tardes. Con este nuevo equipo vamos a realizar una clase de economía. El tema es
el comercio internacional. Es un tema que también aparece en otros libros o también puede llevar el título de comercio exterior, sector externo o negocios internacionales. Todo es el mismo tema, el comercio mundial. En primer lugar hay un concepto ¿qué es el comercio internacional? Es el conjunto de los intercambios, de los negocios, de las transacciones y de las operaciones de compra-venta, importación, exportación de bienes y servicios entre un país y el resto del mundo, ¿no? Entonces el comercio internacional es esa ida y venida de bienes y servicios entre un país y el resto de la comunidad internacional. Por ejemplo, el comercio internacional de Perú con todos los demás países europeos, sudamericanos, asiáticos. Es la definición de comercio internacional. ¿Por qué existe el comercio internacional? ¿Por qué los países tienen que recurrir al extranjero para comprar cosas? Sencillamente porque hay países que no se autoabastecen. Estoy empleando las propias palabras que están en la separata. No son palabras mías. Son palabras